¿Qué tal, compañeros? En el presente video muestro el mapa conceptual de la segunda lectura asignada hacia un servidor. Muestro en una vista general el esquema de la información analizada de dicho contenido, no sin antes mostrarles los datos de la presentación del trabajo. Como parte del Centro Escolar Madero Cortés, en el doctorado en Tecnología Educativa, cursamos el seminario temático 1, impartido acertadamente por el profesor, el doctor José Alberto Alvarado Lemus. El libro que analizamos se titula La aventura de innovar el cambio en la escuela, del autor Jaume Carnovell. Dentro del capítulo 1, la innovación educativa de hoy, como pudimos observar en el esquema general, se esbozan 10 subtemas. La idea central de dicho capítulo es mostrar los retos que tiene la educación actualmente en los nuevos escenarios influidos por las tecnologías de información y comunicación. Y así abre el primer tema: nuevos escenarios entre la continuidad, el cambio y la incertidumbre. De allí emanan 3 ideas principales. Se dice que enseñar adquiere nuevos significados para relacionarse con las nuevas tecnologías de la comunicación. Como segundo, leer y entender mejor la realidad para asimilar el propio tiempo, la rica tradición cultural heredada y otras muchas experiencias culturales emergentes y cambiantes. Y aparece un nuevo factor, que es la incertidumbre, propiciada por la producción acelerada del conocimiento y a los cambios imprevisibles. Ante dicho cambio, reforma y modernización a la que se ve obligada la educación, vamos a ver los significados y atributos de la innovación educativa. Innovación como concepto viene a ser una serie de intervenciones, decisiones y procesos con cierto grado de intencionalidad y sistematización que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas. Las reformas escolares se mueven por imperativos económicos y sociales. Están ligadas a reformas más generales, aunque a veces se presentan de forma aislada y generan tan altas expectativas que se espera que sean la salvación de todas las demandas, carencias y disfunciones sociales. Paradojas de las reformas. La historia y la realidad actual pone en evidencia que las reformas no son el talismán mágico ni la panacea para resolver todos los problemas educativos, ni aún disponiendo de los recursos necesarios, como a menudo se quiere vender con una mezcla de idealismo y calculada retórica. Hay que evitar estas polarizaciones simplificadoras y analizar críticamente, pero determinantemente, los distintos ingredientes, procesos, apoyos y resistencias, relaciones de poder e intereses manifiestos u ocultos que confluyen en toda reforma. Hablaremos del cambio o la metáfora del puzzle. El cambio es como un puzzle acabado. O dicho de otra forma, un rompecabezas como lo conocemos, con sus diferentes piezas.
Si falta una pieza, se resiente el conjunto. Por eso, ha de ser abordado de modo sistemático, integrando diversas acciones coordinadas y complementarias que afecten a toda la institución escolar y no solo a algunas partes o ámbitos aislados de esta. La innovación o la metáfora del río agitado. Las innovaciones se centran más en el proceso que en el producto, más en el cambio que en el punto de llegada. En efecto, no se ocupan tanto del resultado final en sí, como de los múltiples pequeños resultados, objetivos y subjetivos, que van sucediendo y encadenándose. ¿De dónde parten las innovaciones? ¿Verticalidad o horizontalidad? Las reformas verticales, concebidas de arriba hacia abajo, al igual que los modelos de cambio basados en el saber de los expertos y en las prescripciones legales, reproducen en la escuela la división técnica y social del trabajo entre las personas que piensan y planifican y las que se limitan a recibir instrucciones y ejecutarlas mecánicamente y de manera pasiva. El modelo jerárquico no es lo suficientemente compacto y se producen fisuras y posibilidades de intervención para fraguar relaciones más horizontales y democráticas en los centros e imponer programaciones o proyectos alternativos. ¿Dónde se produce la innovación? Hay suficientes datos, evidencias y argumentos históricos que explican por qué una parte del capital innovador más sólido y valorado nace fuera de la escuela y en su periferia: educación especial, marginación social, educación de las personas adultas, donde las instituciones están menos encorsetadas y se produce una mayor libertad de actuación, o que muestran que muchos lugares siguen siendo así. ¿Qué hacer para impulsar la innovación? Factores que la identifican. La innovación, para poder llevarse a cabo, dicho autor menciona lo siguiente: que se deben de presentar los factores que a continuación enunciaré. Equipos docentes sólidos y comunidad educativa receptiva. Redes de intercambio y cooperación, asesores y colaboradores críticos y otros apoyos externos. El planteamiento de la innovación y el cambio dentro de un contexto territorial. El clima ecológico y los rituales simbólicos. Institucionalización de la innovación. La innovación, si no avanza, retrocede. Vivencia, reflexión, evaluación. ¿O cómo medir el éxito? A todo proceso que nosotros hacemos es necesario evaluarlo. Lo que no se evalúa, se evalúa, dijera un rector, exrector de la universidad. ¿Por qué no se produce la innovación? Factores que la dificultan. La resistencia y rutinas del profesorado, el individualismo y el corporativismo interno, pesimismo y malestar del docente, los efectos perversos de las reformas, las paradojas de doble currículum, la saturación y fragmentación de la oferta pedagógica, el divorcio entre las investigaciones universitarias y la práctica escolar. Las tensiones y contradicciones forman parte de la innovación. El conflicto está
inscrito en el complejo y contradictorio proceso de la innovación y el cambio en la escuela. Por lo tanto, no se trata de tomar medidas preventivas para evitarlo, sino de crear el clima democrático necesario para afrontarlo y gestionarlo colectivamente, y siempre que sea posible y necesario, resolverlo creativa y positivamente. En ese sentido, el conflicto es extraordinariamente productivo porque da vida a la innovación y provoca que emerjan las divergencias. Así, compañeros, concluyo la revisión del capítulo 1 llamado La innovación educativa. Me despido, muchas gracias por su atención.